Buenos días, mi nombre es Valentina Mausaver, estudio Comunicación Social en la Universidad Bicentenaria de Aragua y le vengo a hablar sobre la producción de textos local y regional. El reportaje informativo de noticias. Un reportaje informativo de noticias es una forma de presentar información relevante y actualizada sobre acontecimientos, sucesos o temas de interés público. Por lo general, se trata de un artículo periodístico o una pieza audiovisual que busca informar de manera objetiva sobre los hechos y proporcionar al lector o espectador una visión completa de la noticia. El objetivo principal de un reportaje informativo es brindar una cobertura imparcial y precisa de los eventos, investigando y recopilando datos y testimonios de fuentes confiables. El formato del reportaje informativo de noticias puede variar según el medio de comunicación al que se presente, ya sea impreso, televisión, radio o en línea. En resumen, el reportaje informativo de noticias es una herramienta fundamental del periodismo que busca informar. Hablemos un poco sobre los textos narrativos, los elementos y su estructura. El texto narrativo es aquel que relata una historia o acontecimiento, utilizando una estructura específica y elementos característicos para captar la atención del lector y crear una experiencia literaria. Los elementos del texto narrativo son los personajes. Estos son los protagonistas de la historia. Pueden ser personas, animales, objetos o incluso ideas abstractas. El ambiente o el entorno. Este es el lugar o contexto en el que se desarrolla la historia. Esto puede ser un escenario real o puede ser imaginario. La trama. Esta es la secuencia de los eventos que conforman la historia. El punto de vista. Esta es la perspectiva desde la cual se narra la historia. El tiempo. Este se refiere a la organización temporal de la historia y puede ser lineal, donde los eventos se narran en orden cronológico, o pueden haber saltos en el tiempo. Estructura del texto narrativo. La introducción. Esto se presenta el contexto y se introduce a los personajes principales. El desarrollo. Esto se presentan los eventos que van construyendo la trama y se desarrollan los conflictos. El clímax. Este es el punto de máxima tensión o emoción de la historia. El desenlace. Se presentan las consecuencias finales de la historia y se cierran los hilos narrativos. Es importante destacar que la estructura y los elementos del texto narrativo pueden variar según el estilo del autor y del género literario en el que se inscriba la historia. Sin embargo, estos elementos y estructuras básicas pueden estar presentes en la mayoría de los relatos narrativos. Hablemos un poco sobre las normas de redacción informativa. Las normas de redacción informativa son pautas y principios que se siguen al redactar textos periodísticos con el objetivo de transmitir información de manera clara, precisa y objetiva. Les presentaré algunas normas más comunes. Número 1. La objetividad. El periodista debe evitar expresar opiniones personales y centrarse en los hechos verificables. Número 2. La claridad y la concisión. La redacción debe ser clara y comprensible para el lector. Número 3. La veracidad y precisión. La información debe ser rigurosamente constatada y verificada antes de ser publicada. Número 4. La estructura piramidal invertida. Esta se utiliza mucho en la redacción del periodismo y consiste en colocar la información más relevante al principio del texto y continuar con los detalles menos importantes. Número 5. Los titulares precisos. Estos deben resumir de manera concisa y precisa la información más relevante del artículo. Número 6. El uso de las citas y testimonios. Esto es muy importante ya que son fuentes fundamentales en el periodismo. Número 7. Evitar el sensacionalismo. Se debe evitar el sensacionalismo, la exageración de la redacción en las noticias. Debemos tener en cuenta que estas son algunas normas que quizás no todos las usan, pero son las más comunes. Y para finalizar, el medio digital ha ampliado el acceso a la educación en todo el mundo. A través de las plataformas en línea, cursos virtuales, tutoriales y recursos educativos,
Las personas pueden acceder a conocimientos y adquirir habilidades desde cualquier lugar y cualquier momento. Esto ha abierto oportunidades educativas para aquellos que no tienen acceso a instituciones tradicionales o que enfrentan barreras geográficas o económicas. En resumen, la utilización del medio digital para educar a la audiencia ha revolucionado la forma en que aprendemos y accedemos a la información. Esta proporciona oportunidades de aprendizaje más flexibles y personalizadas, interactivas, promoviendo la participación activa de los estudiantes y una mayor diversidad de contenidos educativos. Muchas gracias por su atención.